Me alegra mucho verlos. Muy bien, comencemos. Hoy es de esas predicaciones que desde días antes uno está emocionado que llegue la hora de poder predicarla, porque sí que vale la pena. Dios les bendiga a todos y a los que nos van a ver luego en la grabación. Esperamos que sea todo una bendición lo que vamos a predicar hoy. Romanos capítulo 8, versículo 18. Por favor, ubíquese ahí en el versículo. Y prepárese, por favor, a continuar con nuestra serie de enseñanzas, todo con la intención de ampliar y estudiar profundamente este texto. Romanos capítulo 8, usted lo ubica y vamos a leer hoy bastantes textos bíblicos. Aquí lo estoy ubicando, ya ubiqué el mío que no tenía aquí a la mano el mío. Pablo hace una exposición en los primeros versículos del 1 al 17 del contraste entre la carne y el espíritu. Y hemos venido desgranando muy despacio lo que significa vivir en la carne y lo que significa vivir en el espíritu. Las consecuencias nefastas de vivir en la carne y también las bendiciones de ser espirituales, de vivir en el espíritu. Y aquí aparece en el versículo 18 una nueva situación que se suma de manera oportuna dentro del texto, todo el capítulo, para explicar cómo el sufrimiento hace parte inherente de lo que es la vida en general. Es que el sufrimiento es un tema que todos experimentamos. ¿O alguien aquí no ha sufrido? El sufrimiento es algo que hace parte de la vida y de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. Mire lo que dice el versículo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Permítame parafrasear el versículo un poco para poder explicarlo mejor. Pablo está diciendo, después de decir, la carne trae consecuencias muy destructoras y vivir en el espíritu trae vida, trae paz, trae bendición. Ahora les quiero decir que es una realidad que el dolor, que el sufrimiento de este tiempo va a ser algo permanente, pero no se compara con la recompensa que viene para los que sufran. Y ahí es donde uno se llena de alegría, porque qué hermoso saber que efectivamente habrá una recompensa para los que somos hijos de Dios, para los que vivimos con Él, pero también se presta para malas interpretaciones. ¿Saben por qué? Porque algunos dicen, bueno, si sufro ahora, necesariamente yo voy a tener recompensa. Y aparecen frases entonces como, si perdiste algo en la vida, Dios te lo va a devolver el triple, el doble. Cuando la Biblia no dice eso. Aparecen frases como, si el diablo te quitó algo, no te preocupes, que Dios te lo va a devolver. Y por ahí una canción que dice, con creces, me lo regresarás con creces. No, la Biblia no dice eso por ningún lado. Pero pastor, Job, ¿qué perdió Job? Todo. Y la Biblia dice que al final Dios le devolvió a Job ¿cuánto? El doble. Le regresó el doble que tenía. Entonces, pastor, si Dios le dio a Job el doble, ¿por qué no a nosotros? Quiero decirles que creo en que Dios tiene el poder para regresarnos el doble, el triple, el 4. Si Él lo quiere hacer, Él lo puede hacer. Pero lo que no encontrarás ni en el texto de Job, ni en toda la Biblia, es que Dios te lo prometa. Es que Dios te diga que así va a ser. Porque así como Job recibió el doble, otros grandes hombres de la Biblia, grandes mujeres de la Biblia, nunca recibieron nada. De hecho, Hebreos 11 dice que muchos murieron aserrados, torturados, quemados,
y murieron sin ver lo que se les había dicho, pero murieron creyendo, murieron confiando. Lo que me impacta de Job es que Job, al final de sus días, porque ya iba a morir, Job dice: Señor, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ya. Y dijo: si Dios me mata, en él seguiré esperando. Es decir, Job no estaba diciendo: yo sé que perdí mis hijos, mis hijas, mis ganados, mis cultivos, perdí todo, pero Dios me va a dar todo lo que me quitó. No, murió confiando en Dios. Ahora, que Dios quiso bendecirlo y darle, amén. Y Él lo puede hacer con nosotros, pero no vamos a creer una cantidad de cosas que son malas interpretaciones. Ya le voy a hablar un poquito de eso. Hay una tendencia, y a mí me tiene eso también alcanzado en algún sentido, por estos días, bueno, yo creo que llevan años, de ver son como realities, donde la gente hace alguna tarea y recibe premio por hacerla. Les hablo de esos realities de supervivencia. ¿Alguien ve realities de supervivencia o solamente yo? ¿Sí? Hay varios, hay como 10 en los canales. Y con mi familia nos sentamos y hacemos toda una ceremonia. Vamos a ver el reality de hoy y nos vemos el capítulo y todo eso. Hay uno que empezó nuevo, para mí es nuevo, pero yo se lleva años. Me he visto un poquito, pero hoy se acomoda perfecto para lo que quiero decirles. Se llama Solos. Y miren aquí un pequeño video de esto que hacen estas personas. Gracias. $1 millón, solos. Nunca había hecho esto. Estos son las ligas mayores, amigos. ¡Adiós! Esto es el Ártico. Quiere decir que las condiciones serán muy, muy fuertes. Las temperaturas pueden bajar a menos de 30 o 40 bajo cero. Nadie ha llegado a los 100 días en lugares que no sean el Ártico. En un ambiente tan frío, sé que será cada vez más difícil llegar a la meta. Ya se va. Ya estoy sola. ¡Oh, Dios mío! ¡Increíble! Puedes hacerte mucho daño y una herida es el fin. ¡Nos vemos! Sin comida y a muy bajas temperaturas. Me espera la peor pesadilla. Última oportunidad de cambiar de opinión. Y ahora estoy solo. Déjame correr el video, quítale el audio, por favor, Juan Carlos. Gracias. Déjenme contarle un poquito de esto. Toman a 10 personas, escogen algún lugar en medio del bosque, de la selva, y los ponen durante el tiempo que sea necesario a supervivir, a luchar por seguir adelante. Tienen una cámara. En algunos realities tienen camarógrafos, los acompañan y médicos. No, esta gente está sola allá. Solos es que los separan por individualmente en ese sector, no sectores. Y gana el que más tiempo esté solo. Entonces pueden durar semanas, meses allá en esos lugares súper, ¿cómo se dice? Sobreviviendo de cualquier manera, con hambre, con frío, expuestos a animales, en fin, eso es todo un proceso. Y comienzas a involucrarte a ver lo que están haciendo y realmente sufren. Algunos lo sacan con hipotermia, otros salen heridos, lastimados porque se cayeron, se fracturaron, otros aparecen ya con tanta hambre que, bueno, se desmayan
tienen que ir a buscarlos porque les avisan que están muy mal, en fin, una cantidad de situaciones. El sufrimiento es incalculable porque si no hay fuego, por ejemplo, en las noches es imposible soportar los fríos. Pregunta, ¿qué los mueve? ¿Qué los mueve? ¿Por qué lo hacen? Por servir a la nación. ¿Sí? No. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuánta plata? Cualquiera, que usted se puede ganar $1.000.000, por menos yo voy. Y lo intentamos, $1.000.000, ¿eso viene siendo cuánto? ¿4.000 millones de pesos? Sí, 4.000 millones de pesos. Con esa plata uno paga algunas deudas. Hermano, hermana, los mueve lo de la plata, eso no es malo. Hay una recompensa por su sufrimiento de 2, 3, 4 meses y hasta que alguno gana. Cuando llegan los productores y buscan, hey, tú eres el que más tiempo ha estado aquí, ¿gané? Sí, ganaste. No están enterados de cómo van los demás, totalmente solos. Quiero decirles algo. Pablo dice que nosotros vamos a enfrentar un sufrimiento continuo mientras estemos aquí en la tierra. Y este versículo dice que es efectivo, que es real, que habrán aflicciones, pero que todo ese dolor, todas esas aflicciones no se comparan con la recompensa que obtendremos. Miren cómo estas personas son capaces de poner en riesgo su vida porque están en busca de una recompensa. Nosotros somos creyentes, hijos de Dios, y ahora lo que estamos viviendo es un tiempo de luchas, de situaciones difíciles, algunos de mucho sufrimiento, sabiendo que habrá una recompensa. El problema es que algunos creen que esa recompensa tiene que ser aquí en la tierra. Y por alguna razón se infiltró en las iglesias la enseñanza de que lo que Dios va a hacer por ti, que esta recompensa que habla Pablo y otros escritores es ahora. Entonces, si perdiste $1.000.000, Dios te va a devolver 5. No dice eso. Si en tu adolescencia, en tu juventud, perdiste tu casa, tu finca, tu carro, perdiste una relación, perdiste esto o aquello, Dios te va a dar el triple de eso. No. ¿A qué horas se infiltró en la iglesia la enseñanza de que los cristianos no nos enfermamos? ¿A qué horas se comenzó a enseñar en la iglesia que ser pobre es una maldición? Que no tiene por qué haber pobres en las iglesias. Aquí una hermana y un hermano, una pareja me dijeron antes de nosotros llegar a Villavicencio: pastor, tengo un video de una predicación de un pastor de Villao, ¿cree que yo podría congregarme allá? ¿Usted qué piensa? Mándeme el video. Y el video comenzaba diciendo el predicador de aquí de Villavicencio, diciendo: si hay pobres es porque están en maldición, no tienen por qué haber pobres en la iglesia. Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendrás entre vosotros. Entonces, miren cómo se contradice hasta las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dijo que ser pobre es una maldición? ¿Quién dijo que enfermarse es sinónimo de pecado o de maldición? No siempre es así. ¿Quién dijo que sufrir no es para cristianos? Si la Biblia enseña que los apóstoles, mientras predicaban, murieron víctimas o producto mejor de ser predicadores del evangelio, murieron destrozados, los asesinaron, murieron en pobreza, murieron en desnudez. ¿Desde dónde comenzó la enseñanza en la iglesia? Que el pastor siempre tiene que estar en carro último modelo, que el pastor tiene que tener la mejor ropa, lo más costoso, porque es un hijo de Dios, es un siervo de Dios. ¿A qué horas? Si la Biblia dice que el Señor Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿A qué horas se infiltró en la iglesia la enseñanza de que un creyente no tiene deudas? Que un creyente no tiene por qué morírsele un hijo, porque no tiene por qué divorciarse, no tiene por qué morírsele una hija, no tiene por qué enfermarse de esto, de aquello. ¿De dónde? Si la Biblia enseña que la enfermedad es algo inherente en la raza humana. Ahora, no vengo a decirle que entonces alistémonos para sufrir aquí para adelante y que todo va a ser de sufrimiento en sufrimiento, de dolor en dolor. Tampoco, no le vengo a decir eso. Le vengo a decir hoy, a la luz de la palabra, que el sufrimiento es una realidad y que la Biblia así lo define.
No podemos huir del sufrimiento. El tema es cómo asumimos el sufrimiento, cómo lo vivimos y cómo hacemos uso de ese sufrimiento para seguir aferrados a Dios, amando a Dios, acercándonos más a Dios. Mis hermanos, el sufrimiento es tan real que más de uno aquí podría estar en este momento experimentando un sufrimiento profundo por alguna cosa que esté viviendo. ¿En qué áreas? Familiares, económicas, emocionales, la salud. Alguno podría estar enfermo. Y es tan tremendo el sufrimiento que si cada uno de nosotros pasáramos por aquí a contar en qué estamos sufriendo, muchos diríamos, uy, esa persona sufre tanto, ni idea, pero se ve bien. Pero como dice el dicho, la procesión va por dentro. El dolor va por dentro. Y puede ser una realidad para muchos. Por eso el título de nuestra predicación es ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? Vamos a hablar un poquito de eso. Y quiero resumirles la idea de esta enseñanza con esta frase. Tu situación presente puede que sea difícil. ¿Será que sí? Para muchos sí. Pero tu futuro es glorioso. Miren, hermanos, quiero aclararles algo. Pablo está hablando en este versículo de la recompensa futura que tenemos con él en la eternidad. No confundamos las cosas. No se refiere a que mañana usted va a recibir el triple o 4 veces lo que tenía. No. Ahora, aclaro, ¿Dios podría bendecirnos aquí en la tierra y darnos muchas cosas? Claro que sí. ¿Quién no quiere que pase? Yo quiero que pase. ¿Ha perdido algo que usted diga, lo perdí y lo perdí de manera injusta? Qué tristeza, me duele. Es posible que sí. ¿Que Dios podía regresarle algo como cercano a eso? Sí. ¿Mejor que eso? Sí, Él es Dios. Pero lo que quiero que sepa es que Dios no está obligado con usted. Porque hay gente que se frustra. Llega a la iglesia, escucha una enseñanza donde le dicen, por ejemplo, si el diablo te robó un hijo, Dios te lo va a devolver completico y te va a bendecir con esto. Entonces, ¿cómo se va la persona? Convencida de lo que le dijeron, ¿cierto? Y pasan las semanas, los meses, los años y no ocurre. Esa persona se frustra y dice, Dios me incumplió. No te incumplió porque Dios no te lo prometió. Eso fue una promesa desafortunada y mal hecha de un predicador. Por eso es que como predicadores, ¿en qué consiste todo? En enseñar lo que dice la Biblia. Lo que le sumes ahí para allá, te metes en problemas. Seamos lo más bíblicos posibles. Por eso, escriba por favor en primer lugar parte de esta idea central. Tus días pueden ser difíciles. Uy, pastor, es que sufrimos mucho. Sí, sí. El sufrimiento hoy en día es tema de películas, tema de libros, tema de canciones. Es que eso genera mucho interés y el sufrimiento se canta mucho. Por ejemplo, el despecho es sufrimiento, ¿cierto? El despecho. Se le canta mucho al despecho, pero se murió el rey estos días. ¿Sí? Ah, pero saben de quién hablo, ¿cierto? ¿Saben de quién hablo? Sí. Se le canta mucho al dolor, se canta mucho cuando pierde a lo que pierdes, al familiar que pierdes. Hay canciones dedicadas a la mamá, cuando se muere, y ese sufrimiento hace que muchos escriban canciones a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿cierto? Hay canciones que te hablan de eso y cuando tú pierdes a alguien y escuchas esa canción lo relacionas y como que aflora el sufrimiento. Es real, el sufrimiento es tema obligado. El sufrimiento, escriban la letra A por favor, es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. ¿Has sufrido? Creo que todos hemos sufrido. Todos hemos sufrido. ¿Se sufre diferente? Sí, claro. Tu sufrimiento tal vez ni se compara con el sufrimiento de otros. Es muy posible. Pablo dice en el versículo 18, es cierto que hay aflicciones, es cierto. Pero hoy, ¿cuál es el sufrimiento de algunos? El sufrimiento. ¿Qué le pasa que lo veo angustiado? No, es que toda la tarde voy a estar sin wifi.
No, ¿qué voy a hacer? ¡Qué angustia! Es que el celular se me dañó y voy a estar 2 días sin celular porque lo mandé a arreglar o porque es fin de semana y no lo puedo mandar a arreglar. ¡Qué angustia! ¡Qué desespero! Ese es el sufrimiento de algunos. ¿Sí? Se les daña el día, se les daña el rato, les cambia el genio. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? No, que tengo la moto pinchada y no la puedo mandar a arreglar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues a pie. ¿A pie? ¿Se puede ir a pie hasta el centro? ¿Cómo? O sea, eso no existe para algunos. Mire, hermanos, les voy a confesar algo. Disfruto, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de tomar a mis hijos, ponerlos en la moto, en el carro, en lo que vayamos, y pasarlos por esas zonas donde están esos niños trabajando en los semáforos. ¿Qué pasó con ellos? Cerramos, si tengo el radio, la música, lo que sea, miren esto. Les muestro. Miren, niños de 11, 12, 14 años, vendiendo, limpiando vidrios, haciendo malabares. Y les digo yo a ellos tienen que estar aquí, ¿cuántas horas para ganarse 10,000, 15,000, 20,000 pesos? ¿Expuestos a qué? Al sol, al agua, a que alguna moto, algún carro los golpee. Y ahora una más. Mi esposa venía qué día en la moto para acá, para la iglesia, y en la esquina de aquí arriba, el bienestar le estaba quitando un niño a una señora, porque lo tenía cantando ahí en el semáforo. Llegó bienestar y le quitó el niño, porque las normas amparan a estos niños. Se está abusando de esos niños, ponerlos a trabajar ahí en la calle. Y duele, la escena es desgarradora. ¿Uno a favor de quién está? Pues de pronto de la mamá, porque a uno no sabe cuál es la situación de ella, pero también está incumpliendo con una norma. Y es duro, es triste. Y uno mira el sufrimiento de ellos. Yo digo a mis hijos, sin decir que tenemos todo a manos llenas, miren cómo Dios nos provee, nos bendice, nos da el alimento, nos da donde vivir, nos da la posibilidad de educarlos. Otros niños no tienen eso. Hermanos, hermanas, el sufrimiento es real. En este momento no hay una guerra en el mundo, hay varias guerras que se están librando. Y a cambio como de ir achicándose, acortándose, se están agrandando. O si no, miren lo que está pasando entre China y Taiwán. O si no, miren lo que está pasando en esos países orientales donde por el agua están a punto también de pelear, por ríos están a punto de pelear. Aquí cerca, entre nosotros, problemas internos, problemas entre países, cosas mayores. El sufrimiento es a diario, una realidad. Por eso le escribí en el punto A, el sufrimiento es parte de la vida. Juan 16:33 dice esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es una realidad. Les puedo decir algo, esto es una promesa. Esto es una promesa. ¿Cuál es la promesa? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Y qué es una aflicción? Sufrimiento, dolor. En el mundo tendréis aflicción. Y yo no veo a ningún creyente, yo tampoco lo hago diciendo, Señor, que esa promesa se cumpla en mi vida. No, nos gustan otras promesas. Nos gusta hasta las promesas que no aplican para nosotros, porque sí que somos buenos para pedirle a Dios cosas de lo que Dios le prometió a otras personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al centurión le dijo, hoy serás salvo tú y toda tu casa. ¿A quién se lo prometió? ¿A quién se lo prometió? Al centurión. Y entonces vamos a orar, Señor, tú me prometiste que sería salva toda mi familia. Yo imagino a Dios escuchando esa oración diciendo, venga, ¿cuándo le prometí eso? No lo recuerdo. ¿Se lo prometí aún? ¿Se cumplió? Totalmente. Todos fueron salvos. Dice que todos fueron bautizados ese día. Todos fueron salvos. Pero Dios no está obligado con nosotros a cumplir lo que no ha prometido. Entonces, es una realidad que en el mundo tendremos aflicciones. Pero ¿cómo sigue la otra parte del versículo? Pero, ese pero es una bendición. Ahí es una gran bendición. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué está diciendo aquí? El Señor está diciendo, van a haber muchos sufrimientos, mucho dolor, pero como yo he vencido al mundo, he vencido a todo ese sufrimiento. Jesús sufrió lo
indescifrable, lo incomparable. Jesús sufrió, cargó sobre sí el dolor de todos, la enfermedad, el pecado. Su sufrimiento fue tan grande que incluso casi convulsiona antes de la cruz. Recuerden lo que pasó en el Monte de los Olivos, que eran como grandes gotas de sangre su sudor. O sea, era algo traumático y sufrió por nosotros. Sufrió para salvarnos, pero es parte de la vida. Ahora, ¿vamos a sufrir hoy en día? Claro que sí, vamos a sufrir. Cada uno experimentará un grado de sufrimiento. ¿Por qué tanto sufrimiento? Por tres cosas. Esquiva la primera. Por causa de la caída. ¿La caída de quién? ¿La caída de quién? Es la forma teológica de describir la caída de Adán y Eva, el pecado. Génesis capítulo 2, versículo 17. Miren lo que dice la escritura. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hubo una orden, hubo un mandato: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Desobedecieron, cayeron. Había una orden, incumplieron. Cuando hay un incumplimiento a la orden, hay una desobediencia, hay un pecado, y el pecado genera consecuencias. ¿Qué es lo que dice la escritura? Gálatas enseña que así como el pecado entró a la humanidad por un hombre, se refiere a Adán y a Eva, así como entró el pecado, entró a la raza humana todas las consecuencias de ese pecado. Y a partir de ahí le dijo Dios a Adán y a Eva: Adán y Eva, a partir de ahora van a conocer lo que es la enfermedad. Van a conocer lo que es la muerte. Van a conocer lo que es lo duro que significa, lo que es conseguir el alimento. Si quieren comer, ¿qué tienen que hacer? Trabajar. Porque el que no trabaje, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. ¿Escucharon eso todos? El que no trabaje, pues no come. Punto. Eso dice la escritura. Entonces, comenzaron a pagar las consecuencias de su pecado. Algunos dirán: uy, pastor, yo no creo mucho en esa historia de Adán y Eva, es que es muy sacada de los pelos, lo de la creación, a mí me queda difícil. Lo entiendo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2, que por la fe creemos que este mundo fue hecho por Dios, fue creado por Dios. Y que por la fe creemos que Adán y Eva fueron nuestros padres. Si no lo cree, lo entiendo, es porque le falta fe. Es un tema espiritual, y lo espiritual solo se entiende desde lo espiritual. Los que opinen sobre el tema y digan un poco de cantidad de cosas adicionales es producto de su falta de fe, pero nosotros creemos que fue así por la fe. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Porque desde el pecado de Adán y Eva se plagó la humanidad de las consecuencias de ese pecado y con ello el sufrimiento. Mire, la Biblia enseña que hasta la naturaleza fue afectada por el pecado de los hombres. Es decir, si hoy hay desastres naturales, es porque esta naturaleza fue afectada por la pecaminosidad de esta humanidad sin Cristo. Si hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta hambre, tantas guerras, tanta maldad, es justamente el resultado de cómo la humanidad ha sido afectada de generación en generación. Y lo único que le pone remedio a esa condición pecaminosa es creer en Jesucristo. Cuando crees en Jesús, para de sobre ti esa conducta, ese continuo e insistente rumbo que llevamos de pecado y de consecuencia de la maldad, pero se detiene sobre ti. Pero lo demás sigue afectado. Esta naturaleza sigue afectada, hermano, y le voy a decir algo: esto tiende a empeorar. Pero no debiera sorprendernos. No debiera sorprendernos que cada vez hay más hambre. No debiera sorprendernos que cada vez hay más violencia. No debiera sorprendernos que hay más y más enfermedades. Debería sorprendernos, porque es exactamente lo que con nuestra maldad desde Adán y Eva se está causando en la tierra. Oiga, escuché esta semana algo
que a mí en lo personal me preocupa muchísimo. Creo que fue el presidente de la ANDI que dijo que sí, se quita el subsidio de los combustibles. Si la reforma, ¿cómo se llama? Tributaria, se da tal cual como está planeada y se suman cosas como los problemas que está trayendo la guerra a nivel mundial, las consecuencias económicas, el problema social, todo esto, la cubeta de huevos va a quedar a 50,000 pesos. ¿Lo escucharon o no? Si no lo escucharon, se lo cuento. A 50,000. Eso quiere decir que cada huevo costará como 1,800 más o menos, no sé, no hice cuentas. Casi 2,000 pesos por cubeta, por huevo, más o menos. Y lo que hace esta persona es como abrirle los ojos a uno de que esto se puede complicar mucho más, mucho más. Estamos en tiempos difíciles. Es un tiempo de ser justos en lo que hacemos, de ser sensatos, de organizar bien nuestra economía, de administrar bien. Oiga, vamos a hacer un seminario de 3 jueves de economía en la familia. Vamos a hacer 3 jueves. Comenzamos este próximo jueves. Y me conseguí a un economista que ha trabajado en varios bancos y en varios procesos administrativos en Miami. Y me dijo, le pregunté, ¿usted tiene tiempo para una charla sobre economía en familia y todo eso? Y me dijo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero por ser para la iglesia en Villado y en Acacias, sacamos el tiempo, me dijo. Y desde aquí nos conectamos y hacemos el proceso. Entonces nos va a dar unas conferencias, creo que 1 o 2 desde Miami. Vamos a conectarnos y el hombre nos va a poner eso en estos próximos jueves. Me preguntó Sebastián, y pastor, ¿y cuánto le va a pagar? Y, ¿qué? ¿Cómo se le paga en pesos a una persona que gana en dólares? Como complicado ese tema. No, tranquilo, le dije, no, es una ayuda que desde allá nos prestan los hermanos en Miami. Les conté algunos la semana pasada y esta semana han llamado, han preguntado, pastor, ¿cómo es lo del seminario de economía, esto y lo otro? Y yo, así, hermano, vamos el jueves. Entonces yo pensé, ojalá todos llamaran así con lo que hacemos culto de adoración, de oración, de estudio bíblico. Bueno, pues ese tema sí me interesa más. Entonces, nos gusta, vamos a venir. ¿Y por qué no permitir que Dios nos enseñe sobre el tema de economía en familia? Vale la pena. Entonces, ¿cuándo es? Jueves 7 de la noche durante 3 jueves. Todo esto para decirles, son tiempos difíciles, tiempos complicados. Esto puede empeorar. Hoy las noticias nos asustan. Mañana podría ser incluso peor por causa de la caída. Otro guión ahí donde estamos, por causa del pecado. Si algo trae sufrimiento es el pecado, hermanos. El pecado cometido siempre traerá consecuencias. Mire esto, Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Lo parafraseamos, mira, versículo 22. ¿Qué significa prender? Prender, agarrar, apresar, agarrar. Al impío, ¿qué es el impío? Pecador. Por sus propias iniquidades. ¿Qué es iniquidad? Maldad, pecados, ¿sí? Lo que está diciendo, el pecado tarde o temprano nos va a dominar. Porque la mayoría dicen del pecado, yo lo manejo, yo lo controlo, a mí eso no me domina, yo lo puedo manejar. El que toma, el que fuma, el que es inmoral, el que sea, yo lo controlo, es algo que yo manejo sin problema. Tarde o temprano el pecado te va a dominar. Y luego dice, retenido será con las cuerdas de su pecado. Y mire Proverbios 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. No es posible que una persona pueda creer, o por lo menos suponer que peque y que eso no le va a pasar factura. Le va a pasar factura. Siempre habrá consecuencias del pecado. No diga a alguien, no entiendo por qué yo tengo un problema, fui al médico y tengo cáncer de pulmón. Eso es una prueba que Dios me está poniendo. ¿Cuál prueba? Si lleva 20, 30 años fumando, ¿qué más esperaba?
No, es que no entiendo un problema a mí de mi sangre, diabetes, o alterado otros elementos de la sangre y estoy muy enfermo. Dios pasándome por esta enfermedad. ¿Cuál si lleva comiendo mal 30, 40 años? Deje de hacer responsable de su sufrimiento en muchas cosas a Dios y asuma y entienda que es consecuencia específicamente de su desorden, de su pecado, de mi maldad. Y así muchas cosas. No, es que yo no entiendo tantas deudas, es que no encuentro cómo pagar esto o aquello. ¿Ha administrado bien su dinero? A ver, una prueba. La Biblia dice que no gastemos nuestro alimento en lo que no es. ¿Sí ve? Ni siquiera sabemos lo que dice la Biblia sobre eso. ¿Perciben ustedes la gravedad? No sabemos lo que dice la Biblia de eso. La Biblia dice, no gasten su dinero en lo que no es. Ahí está la prueba. ¿Por qué tantos vacíos administrativos de nuestra economía? La Biblia dice, no gasten su dinero en lo que no es pan. Refiriéndose con eso a lo que dijiste ahorita. No gastemos en lo que no es necesario. Eso va a ser parte de lo que escuchemos en las charlas de finanzas. Si no puede venir, ya se llevó la mitad de la enseñanza del próximo jueves. Hermanos, gran parte de nuestros problemas administrativos es que no sabemos ni siquiera lo que dice la Biblia sobre cómo manejar nuestras finanzas. Siguiente, ¿por qué tanto sufrimiento? Por causa de nuestra fe. Escribe tu fe. Por causa de nuestra fe. Leamos. El versículo 17 de Romanos lo expusimos la semana pasada. Jonathan lo expuso aquí, pero hoy lo quiero leer otra vez. Dice, y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Les cuento algo, la mayoría de la iglesia se sabe este versículo hasta la mitad. Y somos hijos, y como somos hijos también somos herederos, y como somos herederos somos coherederos con Cristo. Y ahí va el aplauso, gloria a Dios, aleluya, somos hijos de Dios, qué alegría. Y lo siguiente, si padecemos juntamente con Él. ¿Y qué es padecer? ¿Qué es padecer? Sufrir, como Él sufrió. El versículo dice que somos hijos, qué alegría, que somos herederos, excelente, que somos coherederos con Cristo, qué bendición. Si padecemos como Él, se acabó el gloria a Dios, se bajó el gozo de una vez. No, somos buenos para fracturar esos textos y dejar lo que nos conviene. ¿Sabe qué dice Pablo aquí? Pablo está diciendo, serás hijo, serás heredero, serás coheredero solo hasta que aprendas a padecer, a sufrir como Cristo lo hizo. Y uno solamente aprende a sufrir en la práctica. O sea que puede sufrir a distancia, aprendiéndolo en un curso, en un libro. No, es viviendo el dolor como debe ser. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Alguien aquí quiere vivir piadosamente? ¿Alguien aquí quiere vivir piadosamente? Entonces lea la otra parte del versículo. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué persecución se vivía en ese tiempo? Los buscaban para matarlos, los apedreaban, los lanzaban a las fieras, los destruían, los quemaban por ser creyentes. ¿Hoy hacen eso? ¿Hoy en día pasa eso? No. En algunos sectores del mundo todavía hay alguna violencia. Aquí en Colombia hace unas décadas hubo persecución para la iglesia. Hace unas décadas. Pero hoy en día no. Hoy en día no. Entonces, ¿qué persecución hay hoy en día? ¿Saben qué persecución hay? Hoy en día se persigue a la iglesia cuando, por ejemplo, no puedes obtener un trabajo porque eres cristiano. Es que yo soy creyente. No podemos trabajar con usted. Y no le dan el trabajo.
O cuando un grupo de amigos te margina, te aleja porque eres cristiano. Entonces hoy en día, ese tipo de persecución, como que aprendemos a convivir con eso. Y estás en la calle, en el trabajo. ¿Tú eres cristiano? Bueno, a mí me gusta ir a la iglesia, eso es bonito, pero no, hasta ahí nomás. En el colegio los muchachos que luchan para que reconozcan que son creyentes. En la universidad, mientras más se pueda ocultar, mucho mejor. Y se mimetizan con los demás, con los amigos, con las amigas, para que no sepan que son creyentes. Y hay una constante búsqueda de esconder que amamos a Cristo, que lo reconocemos como Señor, porque no nos conviene, porque eso puede dañar nuestra relación con otros. Miren, hermanos, Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Alguien aquí ha sido en algún momento aborrecido por ser cristiano? Porque si no lo ha sido, usted no es bienaventurado. Usted no sabe lo bonito que es eso. Pastor, ¿de qué está hablando? Lucas capítulo 6, versículo 22, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados, bendecidos seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de Jesucristo. Bienaventurados. Si usted no ha perdido trabajos, amistades, familia, algunos familiares se alejan porque uno se vuelve creyente. Si usted no ha perdido eso, usted no sabe lo que es ser bienaventurado en esta área. Uy, pastor, o sea que usted nos desea que nos echen. No, yo no deseo eso. Pero lo que le estoy diciendo es que cuando esto ocurre, se hace evidente que la Biblia es más real para nosotros. Es más real. Un amigo mío perdió su trabajo por ser cristiano. Y perdió un trabajo en el que llevaba años, en el que estaba haciendo carrera. Podía ascender y podía crecer mucho. Y cuando me animé a visitarlo, llegué a la casa, yo pensé encontrarlo destruido. Y lo encontré y, hola pastor, ¿cómo está? Y me dio un abrazo. Y le dije, no, vengo a saludar, ¿cómo estás? Bien, pastor, bien. Pero cuéntame cómo va todo. No, bien, pastor. Y yo ya no llevaba cómo decirle que me contara lo del trabajo. Y lo del trabajo, ¿cómo está? Y me dijo, sí, lo perdí. ¿Por qué? Yo, porque soy creyente. ¿Y cómo te sientes? Feliz. Porque la Biblia dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y te rechacen y te nieguen. Dice la Biblia, bienaventurado cuando sufras por causa de mi nombre. ¿Y sabe qué encontré ese día? A un hombre disfrutando sufrir por causa del evangelio. Me fui más bendecido yo que él. Yo me fui más tocado por Dios que él mismo ese día. De verdad. Por eso quiero decirles en la letra B que el sufrimiento es necesario. Esto no es muy bonito. No es tan bonito, pero es real. El sufrimiento es necesario. Primera carta de Pedro 5:10 dice, léalo conmigo, así lo tiene ahí, ya está. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Voy a intentar usar unas palabras diferentes. Literalmente Pedro está diciendo, solo hasta que hayas sufrido, el Señor te va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Usted no ha dicho alguna vez, por ejemplo, algo como, ¿por qué a mí? ¿No lo ha dicho? Porque si no lo ha dicho, lo va a decir. ¿Por qué a mí? O otra frase. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Cierto? Yo uso una. ¿A qué horas? ¿A qué horas se me enredó la vida así? Yo lo he dicho. Hermanos, hermanas,
le quiero decir algo. No hemos sufrido, de ninguna manera, no hemos sufrido lo que mereciéramos sufrir. Cuando usted dice, ¿qué hice yo? Oiga, usted ha hecho de todo. Si yo digo, ¿qué hice yo para merecer esto? Miren, señores, yo he hecho lo suficiente para merecer estar muerto. Porque eso dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Yo he hecho lo suficiente para no tener hogar. Yo he hecho lo suficiente para no estar con vida, con salud. He hecho lo suficiente. Pero Dios ha tenido misericordia de mí como la ha tenido de ustedes. Ahora, ¿sufrimos? Sí, está claro que sufrimos. Que hay angustias, que hay momentos de dolor, de desespero, claro que sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Que todo es necesario para que Él nos pueda perfeccionar, afirmar. Oiga, Pablo perseguía a la iglesia. Pablo se encuentra con Jesús. Pablo se convierte al evangelio, cae y queda ciego. Y se va a esperar hasta que recobre la vista. Y Dios le dice a un hombre, vaya y ore por Pablo para que vuelva a ver. Y entonces dígale que ahora él va a ver y que se va a dar cuenta de muchas cosas. Versículo 16, mire lo que dice. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? ¿Te es necesario padecer? Espero que vuelva después de lo que le voy a decir. Espero que regrese. Nosotros aquí hoy tenemos que aceptar que nos es necesario sufrir, padecer, para poder estar en la voluntad de Dios como corresponde. Señora, lo que usted está sufriendo, sintiendo, Señor, lo que usted está padeciendo, lo que sea que le robe su tranquilidad, por lo que esté sufriendo profundamente, hoy le digo, es necesario que así sea, para que usted crezca, para que yo crezca, para que juntos maduremos y nos aferremos más a Dios. Pero es que Dios es injusto. No use nunca más esa frase, es pecaminosa, es blasfema contra Dios. Es que yo no hice nada. Quiero decirle que lo que usted hizo fue suficiente para ya estar muerto, pero no hemos muerto. Es que no lo soporto. Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Te lo voy a mostrar con el siguiente punto, letra C. No sufrimos solos. ¿Cómo está esta gente abandonada allá en la selva? En la Patagonia, solos. Y algunos van así por la vida, ¿no? Sufrir me tocó a mí. Ah, se la saben. Solitos, se sienten solitos. Solitos. No hay nadie que me ayude. ¿Sí? En la iglesia ni el pastor se interesa por mí de visitarme. Ni los hermanos, ni una llamada, ni un mensaje. Miren, ni mi familia, ni los que viven aquí, los que están lejos, no se preocupan por mí, estoy solo. Yo vine a esta vida solo y me toca irme solo. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No está solo. ¿Quién está cerca? Dios mismo está cerca a los quebrantados de corazón. Está cerca y salva a los contritos de espíritu. Sí, como iglesia debemos ayudar. El pastor debe procurar velar por ayudarles. Los líderes, los hermanos, la familia. Sí, yo no voy a decirles que no. Pero si su confianza en Dios parte de que el pastor lo visite, hermano, ubíquese. Si su confianza en Dios depende de un mensaje, de una llamada, hermanito, hermanita, ubíquese. Es que yo dependo de que el pastor esté orando por mí permanentemente. Ay, hermano. ¿Sabe cuánta gente me dice en la semana que ore por ellos? Y les pido el favor que lo sigan haciendo. No digo que no. Pero yo soy sincero con ellos.
con el que me diga mi pastor. Hoy me dijeron, tengo a mi hija enferma, está muy mal, está hospitalizada. Y yo le dije, estaré orando por ella y voy a pedirle a otros que oren por ella. Pero no me comprometo a decir, yo todos los días voy a estar orando por ella. No, eso sería una mentira. Eso es fantasioso, que uno pueda estar orando por todos de manera detallada. No. Sí lo hago. Lo escribo en mis notas, lo recuerdo, sí lo hago. Por eso le digo, no dependa de la oración de su pastor. Señor, no dependa de la oración de su esposa, o hijos, no dependan de la oración de sus padres. Vengo a decirles hoy con toda tranquilidad, con toda seguridad, si está sufriendo, dependa de Dios. Agárrese de la mano del Señor, confíe en Él, esté seguro en Él. Él nunca lo dejará solo. Nunca lo va a abandonar, nunca va a dejar de acompañarlo, de fortalecerlo, de consolarlo. Me fui a orar por una persona que estaba enferma, y cuando llegué al cuarto de él, me dijo, pastor, antes de orar, cantamos una canción. ¿Cuál canción? Y me mencionó una canción antigua. Yo iba con mi esposa, le dije, amor, canta esa canción, la cantamos, y mientras la cantábamos, él lloró, y luego oramos por él. Y después le pregunté, ¿por qué la canción? Y me dijo, pastor, siempre me ha gustado, pero esa canción me lleva a seguir confiando en Él, porque estoy seguro que voy a morir de esta enfermedad. La mayoría tienen la confianza de que se pueden curar o algo así, pero él tenía esa convicción, no mala, no una convicción negativa, ¿no? Que muy negativo, no. Pero tenía esa seguridad. Efectivamente, a las pocas semanas lo estábamos enterrando. Y en el velorio, en el entierro, mi esposa cantó esa canción otra vez. Mire, hermanos, cuando estás con Cristo en tu corazón, ese sufrimiento que a otros angustia causa que más se acerquen a Dios. La Biblia dice que cuando el sufrimiento te acerca más a Dios, bienvenido el sufrimiento. No lo dice así, pero es la forma en cómo lo deja ver. Jesucristo. La Biblia dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué son todos los seres humanos? Creación de Dios. Creación de Dios. Entonces, perdimos en el jardín nuestro lugar de hijos. Perdimos en el jardín las bendiciones. Perdimos en el jardín su protección, sus cuidados, sus ayudas. Pero lo recuperamos en el reino. ¿Cuándo recuperamos esa posición? Cuando creemos en Jesús como Salvador. Mire, hermano, cuando usted creyó en Jesús, si ya lo hizo, y comenzó su vida cristiana, recuperó algo que se perdió en el huerto del Edén. Allá se perdió y lo recuperamos nuevamente. ¿Y qué recuperamos? Estas bendiciones. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Mira lo que dice la escritura. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas ya pasaron. Las primeras cosas pasaron. ¿De qué está hablando? ¿De mañana? ¿2023? No, está hablando de cuando estemos con Él. No habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá clamor, no habrá angustia, no habrá violencia, no habrá muerte. ¿Por qué no habrá? Porque ahora estamos con Él. Ahora es necesario que lo haya. Tiene que haberlo. Yo espero hoy ser tan convincente con esto, más que convincente, tan claro, que usted lo lleve en su corazón, pensando en, es parte necesaria en mi vida sufrir. No le estoy diciendo con eso, acostúmbrese. Me tocó esta vida de sufrimiento, no voy a hacer nada para cambiarlo. No, si puede hacer algo para cambiar algunas cosas, hágalo. Luche, busque a Dios, que Él lo dirija para superar algunas cosas. Pero desde la perspectiva correcta, con la actitud correcta, experimente la bendición de entender que el sufrimiento que sientes es
justo, es correcto en pro de que Dios cumpla en ti sus propósitos. Por eso, letra B, Dios recompensa tu sufrimiento. Dios recompensa tu sufrimiento. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se acuerdan que les hablé de que ellos van por allá al monte por $1.000.000? Esa es su motivación. ¿Sabe qué nos motiva a nosotros a caminar con el Señor? Que Dios promete una recompensa, un premio. Así lo dice la Biblia. Hay un premio para ustedes. Mucho más que plata, mucho más que posición o que bienes materiales. Es mucho más valioso que eso. Y segunda a los Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo desciframos el versículo. Ok, mírenlo ahí por favor. Porque esta leve, ¿qué es leve? Leve, pequeña, no es tan fuerte. Tribulación, ¿qué es tribulación? Sufrimiento, angustia. Momentánea, ¿qué significa? Que es pasajera, que tiene un comienzo y tiene un final. Miren cómo Pablo en 3 palabras describe el sufrimiento. Es leve. Uy, pastor, ¿cómo así que es leve? A mí esto me duele mucho. Hermano, su sufrimiento comparado con el de otros es mínimo. Mínimo. No, pastor, es que usted no conoce a mi marido. Pero conozco el de otras. Un hombre se acercó con un revólver a la 1 o 2 de la mañana. Su esposa llegó de una velada de oración de la iglesia y se acostó en la cama. Y el hombre se acercó y le dijo: me cansé de su evangelio. Y le descargó los 6 tiros a la esposa, a unos centímetros de distancia. Los 6 tiros quedaron en la almohada. Ninguno le dio en la cara a la mujer. ¿Muy mala puntería? Le aseguro que no, porque lo conozco. Dios salvó a la mujer, pero pudo haber muerto a él también. ¿A qué voy con esto? A que su marido es difícil. Conozco unos más difíciles. Hoy en día él es cristiano y predica el evangelio. Se convirtió por el testimonio de su esposa. No, pastor, ¿cómo así que mi sufrimiento es leve? Usted no conoce a mi mujer. Usted no conoce mi situación económica. Usted no conoce mi jefe. Usted no conoce la enfermedad que tengo. Hermanos, hermanas, le aseguro que hay gente en peores condiciones que usted, amando a Dios, caminando con Dios. Entonces, esta leve tribulación, angustia momentánea. No, pastor, pues yo no llevo 2 días, llevo 40 años, 30 años, 20 años con esto. Seguirá siendo momentánea. ¿Sabe por qué? Porque la eternidad va a ser por la eternidad. Cualquier periodo de tiempo en la tierra es diminuto comparado con la eternidad. Cualquier periodo de tiempo. Por favor, póngase en pie, es tan amable. Y quiero animarle a que cierre sus ojos un momento. Y decirle que este capítulo 8 de Romanos, hoy, en su versículo 18, nos invita a ver el sufrimiento como realmente debe verse. Nos invita a ver el dolor como realmente debe verse. ¿Saben qué es el sufrimiento, señora? Señor, una oportunidad
para que te acerques más a Dios. El sufrimiento es una oportunidad para que entiendas la gravedad del pecado, pero también para que nunca pierdas de vista que Dios prometió estar cerca en ese momento de dolor, de sufrimiento. Nunca más digas, estoy sola. Hasta Dios me olvidó, me abandonó. Nunca más. Porque la promesa es que el Señor está cerca de quienes están siendo afligidos, atribulados. Padre de amor, de poder y de bondad, yo te pido en el nombre de Jesucristo, por favor, ayúdanos a confiar mucho más, plenamente, en que estás con nosotros, nos sostienes, nos fortaleces en medio de la angustia y del dolor. Perdón si por momentos, en momentos de sufrimiento, de tristeza, en instantes de dolor y angustia, hemos dudado, hemos dicho algo fuera de orden, que desnude nuestra incredulidad, que deje ver lo mal que podamos estar. Perdónanos si hemos dicho algo contra ti, Señor. Hoy reconocemos que eres el Dios todopoderoso, eterno, sublime y bondadoso, que nos sostiene, nos vivifica, nos fortalece. Si alguien está sufriendo en esta mañana, en esta tarde, Señor, te pido que lo convenzas de que eres tú quien lo sostiene y lo fortalece. Si alguien está cargando, llevando encima ese dolor, esa tristeza que sacude su corazón, que lo mueve, llévalo por favor a poner en ti su mirada, su confianza. Si hemos creído por años que el sufrimiento no es para nosotros por ser cristianos y que todo tiene que terminar y que estás obligado a cambiarlo, hoy perdónanos. Ayúdanos a ser mejores creyentes. Ayúdanos si tú quieres a que el sufrimiento termine, cambie. Ayúdanos por favor. Y llévanos a amar profundamente tu verdad, tu palabra, de tal manera que tengamos confianza plena en ti, en todo, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Ya.